Las matemáticas nos ayudan a descubrir la lógica que subyace al mundo tan complejo y caótico en el que vivimos. Marcus du Sautoy. Los números y sus leyes conviven con todos nosotros. El año que comienza, 2011, es un número primo, solo divisible por 1 y por sí mismo. Y es más, 2011 puede obtenerse sumando 11 números primos consecutivos. 157, 163, 167... Hay números recurrentes en la naturaleza que se esconden detrás de bellas formas simétricas, reveladoras de fuerza y eficacia a la hora de sobrevivir. Hoy, con el matemático, escritor y presentador inglés Marcus du Sautoy, Redes se acerca a los misterios de los números para descubrir su belleza y su magia. He leído tu maravilloso libro sobre simetría, Marcus, y me encantaría que los telespectadores sintieran lo mismo que sentí yo durante las primeras páginas, cuando tú evocabas o recordabas tu infancia, cuando alguien, creo que fue un profesor... Sí, fue un profesor, sí. Te contó algo sobre las matemáticas y te dijo, tú lo que necesitas es saber de qué tratan en realidad las matemáticas, ¿no? Gracias a él descubriste un libro con algunos números que luego resultó que eran los de la sucesión de Fibonacci, ¿verdad? Exacto, sí. ¿Por qué no nos recuerdas lo que pasó y de paso tal vez logremos saber en qué consisten realmente las matemáticas? Creo que mi profesor intentó revelarme exactamente eso, de qué tratan en realidad las matemáticas. De hecho, de niño yo no quería ser matemático. Es verdad, querías ser espía. Sí, sonaba tan glamuroso. Y empecé a aprender muchos idiomas porque me percaté de que necesitaría comunicarme con los espías rusos. Pero los idiomas me parecieron muy frustrantes, llenos como estaban de verbos irregulares y con una ortografía que parecía no tener sentido. Yo buscaba algún tipo de lógica y estructura. También me gustan las actividades creativas. Me encanta la música, hago mucho teatro. De hecho, el espacio donde estamos ahora es el mismo en el que estamos preparando una obra de teatro matemática. Por eso te he traído a este lugar de la Oxford University. Déjame advertir a los telespectadores de que de vez en cuando puede pasar un tren. Sí, que no se preocupen cuando suceda. No es que vibre su salón, es solamente un tren. Estamos justo debajo de una estación ferroviaria. Un ferrocarril. El caso es que me encantan las actividades creativas. Y parecía encaminado a ellas, pero entonces, a los 12 o 13 años, tuve un profesor que me dijo en plena lección, du Sautoy, quiero hablar contigo cuando termine la clase. Pensé que me había metido en un lío, pero el profesor me llevó aparte y me dijo, creo que deberías saber de qué tratan en realidad las matemáticas porque no se limitan a lo que hacemos en clase. No se reducen a las divisiones largas y a los porcentajes, son mucho más apasionantes. Y me recomendó algunos libros, entre los cuales había uno llamado sorprendentemente El lenguaje de las matemáticas, que me abrió los ojos a estas historias. En el campo matemático a menudo aprendemos el lenguaje y la gramática, pero nadie nos cuenta la historia realmente importante. Eso es lo que hizo mi profesor por mí al recomendarme esos libros. De repente, leí sobre la sucesión de Fibonacci y las fantásticas historias que se escondían tras esos números. Recuérdanos en qué consiste la sucesión de Fibonacci. Es una secuencia de números. Empieza así. 1, 1, 2, 3, 5... 8. Cada número se obtiene sumando los dos anteriores. Descubrí que los números de esta sucesión están entre los favoritos de la naturaleza porque los hallamos por doquier en el mundo natural. En las flores, por ejemplo. En el número de pétalos de una flor, por ejemplo. Lo que hizo mi profesor por mí mediante los libros que me recomendó es abrirme los ojos a un mundo mágico. ¿Conoces los números de Fibonacci? Son los que componen esta serie infinita. Salen de ir sumando las dos últimas cifras e ir añadiendo el resultado de esa suma. Estos números aparecen en multitud de formas y fenómenos de la naturaleza.
los tallos de ciertas plantas, los pétalos de muchas flores, una estrella de mar, una galaxia en espiral. Tras la sucesión de Fibonacci todavía se esconde otro número. Un valor que de bien antiguo los humanos asociaron a las proporciones más perfectas y armoniosas, y que para muchos idealiza la belleza de cuanto nos rodea. Tan sorprendente que incluso se llegó a asociar con los dioses. Un número que empieza con 1,61803 y al que se puede añadir infinitos decimales más. Es el número de oro, el número áureo, la proporción divina. Una cifra con muchos nombres, pero que los matemáticos conocen como Phi. Phi es una proporción entre dos segmentos. Es el resultado de dividir dos distancias entre ellas. Muchas medidas de la naturaleza guardan una relación muy próxima a Phi. Por ejemplo, si dividimos nuestra altura por la altura a la que se encuentra nuestro ombligo, obtendremos un número cercano a 1,6. Además, de Phi también derivan otros patrones comunes en la naturaleza, como el ángulo áureo, que sale de representar la proporción áurea en un círculo. De este modo, Phi describe el orden de las hojas de una palmera, de las escamas de una piña, de las pipas en un girasol. Pero aunque Phi es una de las razones matemáticas que abunda en la naturaleza, no es la única. Nuestro mundo está cargado de geometría y de formas simétricas a todas las escalas, en todos los niveles de organización. Desde la más diminuta molécula hasta el más colosal cúmulo de galaxias. Formas que podemos explicar con el lenguaje matemático. Para muchos, el lenguaje de la belleza.